vaya abriendo su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 2. Y yo quisiera cerrar esta mañana la idea con la que he estado trabajando en los últimos domingos del mes de enero, aunque la semana pasada yo no prediqué. La pregunta que estoy haciendo alrededor del capítulo 1 y 2 de la carta de Pedro es cómo Dios forma a su pueblo. Bueno, vamos a recuperar porque yo sé que posiblemente no has estado aquí o posiblemente has olvidado esto, pero vamos a recuperar lo que ya hemos dicho y vamos a unir el mensaje para entonces concluir esta mañana con esa pregunta. Esto no está en sus notas, pero eso es lo que ya hemos visto. Dios ha escogido a estos creyentes, a los que se les escribió. Capítulo 1, Dios los escogió. Ellos están pasando por momentos difíciles. Ellos son cristianos solitarios que están viviendo separados de donde creyeron, de su familia, posiblemente de su comodidad, pero Dios los escogió, tal y como nos escogió a ti y a mí para la salvación. Después hemos visto versos 5 al 12 que Dios ha utilizado o que Dios utiliza los eventos de tu vida para formar la naturaleza y el carácter de Cristo. Las adversidades, las luchas, las pruebas que podemos enfrentar, Dios las ha escogido para que tú seas formado como el pueblo de Dios. Dios, habiendo sacrificado a su Hijo como el único medio de salvación, ha ganado el derecho de esperar una transformación de nuestra conducta. Capítulo 1, versos 13 al 21. ¿Por qué es que nosotros deberíamos conducirnos de manera diferente? Porque el Hijo ha ganado ese derecho de pedir a ti y a mí que vivamos de una manera santa. Versos 22 al 25, hemos nacido de nuevo a una familia eterna que debe ser sostenida a lo largo de nuestro peregrinar. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido para amarnos, como dice Pedro allí, con un amor sincero, con un amor puro de hermanos. Esta familia a la cual Dios nos introduce es una familia eterna. Eternamente vamos a tener hermanos en Cristo, eternamente vamos a tener hermanos que están transitando, que están caminando en en su propio peregrinar en esta tierra. Algunos son llamados primero, otros son llamados después, pero finalmente un día estaremos todos reunidos en gloria. Luego en el capítulo 2 hemos revisado que necesitamos prestar atención a nuestras actitudes y a nuestras conductas para crecer sostenida y saludablemente. ¿Cómo se ve la vida de un cristiano en cuanto a su crecimiento espiritual? Bueno, ese crecimiento tiene que ser sostenido. Eso te habla como de mantener un ritmo. Es sostenido. Posiblemente lo entiendes si cuando manejas en carretera pones se me fue ahora el nombre. Dejas de acelerar con tu propio pie, activas este mecanismo en el que prácticamente el carro está respondiendo a una velocidad crucero, a una velocidad, al menos que algo suceda, tú aplastas el freno para desactivar esto. Pero eso es sostenido. Entonces, crecer sostenidamente habla de un ritmo. Ese crecimiento sostenido te lleva a tener salud espiritual. Ahora yo debo anotar algo aquí. Si nuestro crecimiento espiritual no es sostenido, entonces en vez de que nuestra vida se vea así como caminar sostenidamente, entonces si yo no sostengo eso, mi vida comienza a verse así. Y a veces estoy pausado. Y a veces avanzo 100 metros, pero vuelvo a verme pausado. Y lo que tú tienes ahí es la vida de un cristiano que no está sosteniendo su ritmo de crecimiento. Si no sostengo mi ritmo de crecimiento, entonces no estoy siendo saludable. Bueno, pero ¿cómo hago para ser saludable? Pedro lo ha dicho en el verso 2, yo debo desear o yo debo crecer
en 3 gustos espirituales. Número 1, yo debo cuidar celosamente la relación del corazón con la boca. Esto es lo que anuncié la última vez. Debo desechar todo lo que mi boca no debe decir. Número 2, yo debo cuidar celosamente cómo me alimento espiritualmente. Por eso Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual pura de la palabra de Dios. Y luego yo debo cuidar celosamente la relación al rechazo, el cómo yo respondo al rechazo de otras personas. Hermanos, en algunas ocasiones vas a experimentar el rechazo de otras personas, no de una, de otras personas, de muchas personas. Sin embargo, Dios va a permitir que otros te rechacen para poder formar su carácter en tu vida y en mi vida. Así que Pedro va a continuar hablando a estos hermanos que están pasando malos tiempos, que les ha tocado sufrir por la causa de Cristo, pero les va a asegurar que la gloria vendrá. Así que primera de Pedro, capítulo 2 y 3, vamos a sus bosquejos, habla de lo que significa vivir vidas buenas en un mundo impío. Primera de Pedro, capítulo 2 y 3, a partir de los versos que voy a tocar esta mañana, y yo no voy a poder cubrir todo, pero voy a tratar de dar un bosquejo rapidito, nos va a ayudar a cómo a poder vivir vidas buenas en un mundo impío. Nuevamente, porque ¿qué está queriendo hacer Dios con nosotros como su pueblo? Formarnos. Y cuando Él nos forma, entonces Él nos tiene que decir cómo nos forma, cómo nos va a formar en estos aspectos de la vida. Entonces, voy a dejarles aquí este bosquejo rápido. Del capítulo 2, 11 al 12, Pedro nos va a enseñar cómo es que tenemos que glorificar al Señor. Esto no está en sus notas, pero si lo quieren tomar, pueden tomarlo, y si no, lo pueden escuchar después en su casa y tomarlo allí. Pero capítulo 2, verso 11 y 12, Pedro nos va a decir, debemos glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Pedro en el 2, 13 al 17, va a explorar nuestras responsabilidades ante el Estado, o cómo un creyente debe conducirse y comportarse sabiamente ante el Estado. Eso habla de lo civil. Luego, del verso 18 al final del capítulo 2, Pedro nos va a ayudar a explicar cómo debemos vivir sabiamente en nuestros trabajos. En nuestros trabajos. Vean que Pedro está dando una teología de la vida, ¿no? Está hablando del trabajo, está hablando del Estado, está hablando de glorificar al Señor. Luego, si pasamos al 3, del 3:1 al 7, Pedro nos va a decir cómo deberíamos glorificar al Señor en nuestro matrimonio. Bueno, ya agregamos el matrimonio, eso incluye a la familia. Pedro va a decir ahí que los esposos deben tratar a sus esposas como un vaso frágil, como un vaso más frágil, y luego va a decir que si los esposos no hacen eso, sus oraciones, o sea, las oraciones de estos hombres, van a ser impedidas. No van a pasar ni el techo de la habitación donde tú las estás haciendo. Bueno, esto es sabiduría para la vida, ¿no? Y finalmente, del 3:8 al 22, Pedro nos va a ayudar a entender cuál debe ser la respuesta de un creyente cuando sufre por hacer el bien. Los creyentes del día de Pedro, como los creyentes el día de hoy, sufren por hacer el bien. Ojo, por hacer el bien. Debemos cuidarnos, como creyentes debemos cuidarnos, que el tipo de sufrimiento al que hemos llegado es por hacer el bien y no por no hacer algo. Algunas veces nosotros sufrimos y no meramente nuestro sufrimiento es por hacer el bien. Sufrimos a veces por nuestra irresponsabilidad.
Sufrimos a veces por nuestra apatía. Sufrimos a veces pues, por nuestra procrastinación. Sufrimos a veces por nuestra negligencia. Sufrimos por esto. Pero eso no es sufrir al estilo de Cristo. ¿Sí logran entender la diferencia? Porque a veces muchos cristianos vienen y dicen, pastor, es que estoy sufriendo por Cristo. Y cuando uno comienza a explorar la forma como ese creyente en lo particular está sufriendo, te das cuenta que no es un sufrir por Cristo. En algunas ocasiones es que estás sufriendo porque desobedeciste lo que Cristo te mandó a hacer. No, pero eso no es un sufrir por Cristo. Eso es un sufrir por tu propio pecado. Entonces tenemos que cuidarnos y bueno, Pedro va a tomar el tiempo allí. Yo no tengo tiempo esta mañana para llegar a todo esto porque yo voy a cubrir hasta el verso 17. Pero lo que voy a dejar aquí como una semilla para ti, simple y sencillamente, puedes seguirlo y leer estas fracciones y ver que en cada fracción de las que yo ya he señalado, el asunto es que debemos buscar glorificar al Señor. Necesitas buscar glorificar al Señor en tu matrimonio, necesitas buscar glorificar al Señor en tu trabajo, necesitas buscar glorificar al Señor cuando estás pasando por un momento de prueba o de angustia. Ahora observe algo, todo eso que yo ya he dicho va contra nuestra naturaleza pecaminosa. Todo. A ver, vamos a pensar en el matrimonio. Si tú tienes un problema en el matrimonio, ¿quién tiene la culpa? Bueno, si yo le pregunto a la señora, me va a decir mi esposo. Si yo me paso del cuarto 1 al cuarto 2 y yo le pregunto al esposo, ¿usted quién cree que tiene la culpa en este conflicto? Mi esposa. Conclusión, eso nunca se va a arreglar. Porque un orgulloso está casada con una orgullosa y nunca el fruto del orgullo es bueno. ¿Lo ven? Entonces, Pedro nos ayuda a pensar en esto. ¿Cómo un matrimonio puede venir al arreglo? Bueno, tienes que lidiar con esto. Se tiene que glorificar al Señor. No se tiene que buscar ganar o saber quién tiene el gane de los dos elementos que tenemos aquí. Entonces, Pedro va a desafiar a sus oyentes en estos versos a vivir vidas que glorifiquen al Señor, vidas que sean ejemplares en todos los ámbitos en los que nos desplazamos o nos movemos. Entonces, permítame considerar a la luz de estos versos que una de las maneras en las que Pedro presenta cómo un creyente puede ser más efectivo es esto, es viviendo para la gloria de Dios en medio de una cultura que nos es adversa. Nunca esta cultura va a echarte porras para glorificar al Señor. Nunca esta cultura te va a decir que es bueno que tú busques tu crecimiento espiritual. Si tú estás esperando el apoyo de tu familia que no conoce del Señor, si tú estás esperando el apoyo de tus amigos que no conocen del Señor, si tú estás esperando la porra de tus vecinos que no conocen al Señor para tener una mejor vida cristiana o para tener un mejor desarrollo de la vida cristiana, eso nunca va a pasar. Porque Cristo nos manda a vivir en una cultura anticristiana, antibiblia, antievangelio, anti todos los valores que la palabra de Dios te pueda dar. Entonces no esperes que tú vas a recibir porras de ese lugar. Eso me lleva a pensar entonces que todos aquí somos filósofos. Todos aquí somos filósofos. O tenemos una filosofía por la cual traducimos la vida y entonces a través de esa filosofía nos desenvolvemos. Es como cuando tú preguntas por alguien o por algo y dices, ¿tú crees que él va a querer hacer eso? Y inmediatamente alguien te contesta, no, porque yo lo conozco muy bien y él piensa de la vida así en este asunto. Bueno, estás reconociendo su filosofía. Él traduce la vida así. Oye, ¿cómo va a responder o cómo va a reaccionar fulano de tal? Mira, él se va a enojar cuando sepa de esto. ¿Y tú cómo sabes que se va a enojar? Porque esa es su filosofía. Esa es su manera de traducir la vida.
Entonces, la pregunta es, ¿dónde nosotros conseguimos nuestros puntos de vista y nuestra expectación de la vida? Si tú consigues tus puntos de vista y tu expectación de la vida de la Biblia, entonces lo que eso manifiesta es que tú estás bajo la cultura de Dios o bajo la cultura del reino. Si tú tomas tus valores, si tú tomas tus creencias, si tú tomas tus ideas de una parte o de otra parte que no es la Biblia, entonces tú estás bajo la cultura de este mundo. Y por eso es que el día de hoy tenemos una batalla campal en el asunto de las ideologías en el mundo en el que nos desenvolvemos. Yo he pasado un par de veces por algunos aeropuertos queriendo comprar, y no es comercial, voy a tener que decir el nombre para que usted entienda, queriendo comprar este libro que se llama Generación de Idiotas. He estado en un par de librerías queriendo comprar ese libro y no lo he encontrado, y mi conclusión ha sido esta: de verdad que hay muchos idiotas, porque hay muchos queriendo comprar y queriendo documentarse acerca de qué es lo que el autor dice en ese libro. ¿Lo puedes ver? Si yo no tomo mi visión de la Biblia, si yo no tomo mi filosofía de la Biblia, entonces yo voy a estar bajo la filosofía de otro pensador. Algunos están bajo la filosofía de Hollywood porque no hacen otra cosa más que ver estas películas. Ahora está de boga estar bajo la filosofía de los coreanos. Cuando no ves otra cosa más que series coreanas, comienzas a vestir como coreano, hasta comienzas a comer como coreano. ¿Te das cuenta de eso? Es bien fácil estar bajo la filosofía de algo que no es la palabra de Dios. Por cierto, si hace comida coreana, estoy listo para ir a platicar con usted. Pero bueno, lo que quiero que vea es esto. Es muy fácil y es muy seductor ir al altar de una filosofía que no es la Biblia. Es muy fácil. Algunos están bajo el altar de la filosofía de un cantante. Escuchas tanto a este cantante que finalmente tú logras pensar como este cantante, traducir la vida como este cantante. Bueno, ¿y qué tendría de malo escuchar a TS? Bueno, que finalmente vas a estar bajo la creencia de una persona que no ama a Dios, que abiertamente en sus conciertos es antidios, no celebra la vida, cree en el aborto, es una tremenda promotora del movimiento LGBT y todavía tú dices, pero su música es maravillosa. Pégate un golpe ahí, reflexiona. Su música no puede ser maravillosa si su filosofía de vida es contra Dios. Tú estás mamando esa filosofía de vida. Entonces estamos en una cultura que, si te das cuenta, decimos ser cristianos, pero tomo de la teología de esta cantante, tomo de la teología de este pensador, tomo de la teología de este político, tomo de la teología, y al final tienes un engrudo. Y todavía sigues llamándote cristiano cuando realmente lo que este pasaje nos va a decir es que debemos vivir para la gloria de Dios. Entonces, la cultura marca nuestras fronteras de cómo podemos y debemos vivir nuestras vidas. La cultura marca nuestras fronteras de cómo podemos y debemos vivir nuestras vidas. Primera de Pedro 2, entonces nos va a ayudar a pensar en esto. Versos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hermano, el texto por sí es excelente. En otro momento no éramos el pueblo de Dios. En otro momento no teníamos la misericordia de Dios. Observe cómo mucha gente que no está bajo el gobierno y el reino de Dios
sabe que cuando está en un momento de enfermedad, de muerte, de dolor, de derrota moral, de derrota económica o en la bancarrota, ellos van corriendo y claman, y cuando claman a Dios, ¿qué claman? Claman esto: ten misericordia de mí, Señor. Ahora vean esto: en otro tiempo, dice Pedro, nosotros no teníamos la misericordia de Dios, pero ahora, dice, tenemos la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo se ve un pueblo que tiene la misericordia de Dios? Un pueblo que tiene la misericordia de Dios se ve glorificándolo en todos los asuntos de la vida. Así que debemos distinguir entre la cultura de este siglo y la cultura del reino de Dios. Nosotros tenemos que distinguir entre la cultura de este siglo, lo que este siglo aplaude, lo que este siglo promueve, lo que este siglo apunta como lo más glorioso, lo magnánimo, lo más versátil, lo más espectacular, lo que todos deben creer, lo que todos deben escuchar, lo que todos deben leer, y luego contrastarlo frente a la cultura del reino de Dios. Entonces, ¿cómo Dios forma a su pueblo? Para cerrar esta serie, bueno, Dios forma a su pueblo por medio de la cultura del reino. Y esa cultura del reino nos va a llevar a ser una contracultura en este siglo. Hubo una enseñanza o un mensaje que Jesús predicó en vida cuando él estaba predicando y enseñando a los suyos. El sermón está completo para que tú lo puedas escuchar. El sermón está en Mateo 5, 6 y 7. Dije escuchar porque así se hostila en nuestro día, ¿no? Pero si tú quieres escuchar el podcast de Jesús hablando para nosotros acerca de ser una contracultura, entonces ve y lee en voz alta en tu casa Mateo 5, 6 y 7. Ese es el podcast que Jesús nos dejó para que nosotros podamos saber cómo se vive una contracultura. ¿Cómo comienza ese mensaje? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo comienza cuando Jesús comenzó a dar esa enseñanza? Bueno, Mateo 5 del 1 al 11, el mensaje comienza con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son sumamente contradictorias cuando llegamos a ellas. Porque tú esperarías que de cada bienaventuranza se va a decir algo, wow. Pero te vas dando cuenta que las bienaventuranzas son tan contradictorias cuando un cristiano quiere estar ahí. Bueno, ¿quiénes son bienaventurados? Los que lloran, dice Jesús. ¿Cómo que los que lloran? Sí, los que lloran por su condición espiritual, dice Jesús, son bienaventurados. Sí, pero resulta que vivimos en una cultura que no llora. No, muchas veces ni nosotros como cristianos lloramos cuando pecamos. ¿Lo ven? Entonces, esto es una contracultura. Y Dios va a formar a su pueblo a raíz o a través de presentarnos su cultura y que nosotros salgamos de las garras de esta cultura. Entonces, número uno, necesito entender la naturaleza de nuestra cultura antes de pasar a la cultura del reino, de esta cultura en la que tú y yo vivimos. Necesito anotar que la expresión linaje escogido y nación santa que yo he leído esta mañana, en el original hablan de etnos. Eso significa un grupo étnico. Y usan el concepto, o se usa el concepto aquí de una cultura para explicar el nuevo nacimiento y el proceso de crecimiento de todo creyente al venir al Señor. Entonces, cuando Pedro está pensando en que somos una nación santa y somos linaje escogido, él está pensando en una cultura a la que llegamos o somos parte de ella cuando nacimos de nuevo y cuando sostenemos nuestro crecimiento para llegar a ser saludables en el Señor. Inciso A, esta cultura se crea por suposiciones. Por suposiciones. Observa que la cultura tiene opiniones. La cultura de este mundo tiene opiniones. Tiene opiniones sobre la vida, tiene opiniones sobre la libertad,
tiene opiniones sobre la búsqueda de la felicidad, tiene opiniones sobre la educación, tiene opiniones sobre el nivel de vida, tiene opiniones sobre los medios de transporte, tiene opiniones sobre la comida. Entonces, más o menos la gente piensa en esto. Si estás comiendo en un restaurante caro, es porque ganas bien. Bueno, ¿y tú qué sabes? A lo mejor y se ganó un premio. A lo mejor y es amigo del chef y el chef le dijo, ¿sabes qué? Quiero cocinar para ti gratis. Ven a la hora de la... Pero la gente va teniendo suposiciones. Ah, llegó en un carro 2027, 2026. Ha de ser rico. Sí, pero el tío, siempre hay un tío que se va de la ciudad y deja el carro prestado para que no se lo roben. Y ahora lo trae este chico y después de que tú lo veas lo va a chocar y se va a meter en un aprieto. ¿Lo ven? Pero pensamos y juzgamos a la gente por cómo come, por cómo viste, por el carro en el que llegó, por el barrio en el que vive, o la colonia, o el coto, o la privada en la que vive, o la loma pues en la que vive. Pero nosotros juzgamos porque la cultura nos ha hecho pensar y nos ha hecho prejuzgar por estas razones. Por eso las personas llegan a pensar que mientras más tienen o mientras más poseen, son mejores. O aquellos que abogan a la educación y bueno, simplemente tú lo ves en la historia y el siglo más estudiado también es el siglo donde más guerras hubo y donde más muertos hubo. Entonces la educación no era la respuesta. Pero se dijo en algún momento de esta cultura que la educación iba a venir a responder a todos los males que el mundo tenía. Bueno, pues que alguien explique, porque si en ese siglo, en el siglo pasado, cuando más educación hubo, es cuando más guerras tenemos en el mundo y cuando más muertos tenemos por causa de las guerras. Entonces vean cómo llegamos a tener una cultura el día de hoy hedonista, centrada en sí mismo, materialista, centrada en su dinero, una cultura idólatra que se hinca y se rinde ante cualquier ídolo de lo que yo ya he mencionado, pero no son capaces de doblegarse delante del Rey del universo. Inciso B, la cultura es saludable en cuanto permanezca verdadera en su propósito original. Si la cultura hubiera permanecido en su propósito original, fuera saludable, pero vea cómo la cultura es tan cambiante, es tan transformante. Se va transformando. Se va transformando y la cultura va y viene y a veces hay modas y a veces hay dominios y a veces hay pensamientos que permean y quedan. Pero la cultura en ese sentido o integra a algunos y segrega a otros, pero va haciendo este daño al que nos estamos refiriendo. Inciso C, la cultura determina dos categorías cruciales para la vida o para vivir. La cultura nos va diciendo cómo nosotros debemos conducirnos y lo hace a través de dos categorías cruciales. Número uno, la manera como nos relacionamos con nuestros hermanos y con ciudadanos del reino. La cultura te va dictando, te va diciendo cómo debes relacionarte con otros. A veces segrega y a veces integra. Lo voy a decir de otra forma. La política puede llegar a tener el poder de polarizar. Como hemos visto históricamente a través de gobiernos socialistas que esto pasa, diciendo estos son los pobres y estos son los ricos. Ya segregaste, ya tienes dos grupos, no hay más que dos bandos, o eres pobre o eres rico. La cultura va permeando, ¿lo ves? Al rico hay que quitarle y al pobre hay que darle. La cultura va haciendo eso. Lo va repitiendo día tras día de tal forma que la gente va creyendo que las cosas van así. Y bueno, nunca se hacen esta pregunta. ¿Por qué este que está acá tuvo lo que tuvo? La respuesta es porque posiblemente se levantó más temprano. Posiblemente a las 3 de la mañana ya estaba de pie trabajando por décadas. Posiblemente acá en este grupo, no voy a decir que todos,
pero posiblemente acá había quien se levantaba a las 9, 10 de la mañana, tranquilamente desayunaba para arrancar el día a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde el día terminado. ¿Lo ven? Pero la cultura te va diciendo cómo pensar y cómo relacionarte con la gente. Número 2, cómo vemos y cómo nos relacionamos con otras naciones y otras culturas. Y entonces por esto no hay reflexión, por esto no hay nada. Esta cultura lo hace así, yo lo voy a apropiar. Esta cultura dice que esto debe llevarse así, yo lo voy a tomar, no lo voy a reflexionar, no voy a pensar en eso. Y así es como el marxismo, el socialismo, el comunismo, el catolicismo, la libertad, la democracia, la justicia y la oportunidad han ido de culturas en culturas, moviéndose, a veces lentamente, a veces rápidamente, porque es así como sucede. El mundo, la sociedad, la cultura en la que tú y yo vivimos se ha desarrollado así. Ahora, yo quiero pensar la respuesta que Pedro está dando en este pasaje, porque Pedro nos va a ayudar, número 2, a entender la naturaleza de la cultura del reino. Y nos va a ayudar claramente a través de este pasaje que hemos leído. Inciso A, Pedro va a explicar la cultura del reino de Dios. Pedro va a decir cómo esta cultura se ve a la luz del pasaje que él está escribiendo aquí para nosotros. ¿Cómo llegamos a ser parte de esta cultura? ¿Cómo llegamos a ser formados por Dios en esta cultura? Número 1, se entra al reino de Dios a través de un nuevo nacimiento. Se entra al reino de Dios a través de un nuevo nacimiento. ¿Quién puede ser parte de esta cultura? Quien se quiera agregar, quien se quiera unir al bando, quien quiera decir yo puedo, pues no. Se llega a ser parte de esta cultura porque nacimos de nuevo. Vean ahí, primera de Pedro 1, 22, 23, ya lo hemos leído. Pues que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Quién es parte de la cultura del reino? Quien ha nacido de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Por la palabra de Dios que es incorruptible, inmarchitable. Una palabra poderosa, una palabra eterna, una palabra que nos lleva a ser parte de esta cultura. Número 2, se hereda en el reino una nueva familia. Observen que no solamente nacemos de nuevo, sino que se nos llama a amar de corazón puro a otros hermanos, a otros creyentes. Una nueva familia. ¿Qué es lo que tenemos en el reino de Dios? Una nueva familia. Número 3, se desarrolla en el reino nuevos hábitos para comer. Nuevos hábitos para comer. Primera de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos. ¿Cómo dijimos que nacemos? Por la palabra de Dios. Se nos dio una nueva vida. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para la salvación. Entonces, ¿qué necesita un infante? Necesita la leche espiritual. ¿Qué necesita un creyente? La misma leche espiritual, pero posiblemente para él eso se convierte en un steak. Se convierte en un steak. Y cuando un creyente logra entender lo que es una palabra, y no quiero sonar despreciativo con esto, pero quiero que me entienda esto. Cuando un creyente ha madurado por la palabra de Dios, han pasado los años y ese creyente ha seguido escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, pues ya no está en la condición de que cualquier biberón le va a suplir su hambre espiritual, ¿cierto?
Cuando el niño comienza a comer, ¿verdad? Y posiblemente tú quieres regresarlo al bibi porque es lo más fácil correr y poner unas cucharadas de fórmula con un poco de agua y decir, mira, tómate esto, ahorita no tengo tiempo de cocinar. Sí, pero al niño ya le diste bistec. Al niño ya le diste pollo. Y el niño te va a decir, esto no es suficiente, yo quiero más. Y si eres como algún mexicano, no importa lo que comamos, vas a decir, ¿y los frijoles dónde están? O las tortillas, ¿dónde están? Entonces, a veces, hermanos, nosotros vamos a caminar, vamos a crecer en el Señor y vamos a sentir que la palabra nos quedó a deber. ¿Entienden ese término? Vas a tener allá un bebé espiritual que va a decir, qué bendición esta palabra, pero vas a tener a alguien que ya ha comido pollo, que ya ha comido carne espiritual y que va a decir, como que siento que algo faltó, como que siento que algo me faltó. Entonces, no quiero sonar despreciativo, pero eso a veces va a pasar, sobre todo cuando tenemos hermanos o predicadores que están entrenándose, que están capacitándose para predicar y que posiblemente no vas a sentir que va a suplir completamente el hambre espiritual que tú estás teniendo. Yo estaba alguna vez en alguna reunión, estaba un querido hermano a un lado mío, yo escuché el sermón, yo no dije nada, yo me quedé, literalmente me quedé con la pluma en la mano, o sea, nunca tuve nada por qué tomar notas. ¿Sí entienden eso? Me quedé con la pluma en la mano, o sea, no tuve nada que anotar. Y entonces cuando estábamos orando, nos despedimos y este hermano me dice, en la casa de mi padre se sirve pan y vino fresco, pero ahorita nos acaban de servir una Maruchan. Lo entendió, lo descifró muy bien, porque él seguía con hambre al igual que yo. Hermanos, eso nos va a pasar de vez en cuando, pero si eso nos pasara domingo tras domingo, eso sería una tristeza, porque entonces nuestra alma nunca crecería, nuestro espíritu nunca crecería y nosotros estaríamos tirándole a la altura de Zaqueo en la vida espiritual. Y eso no es la vida cristiana. Número 4, se aprende en el reino un nuevo lenguaje. Un nuevo lenguaje. Un nuevo vocabulario. Primera de Pedro 2:1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. Observe que los pecados que están ahí, que Pedro dice que tenemos que desechar, están ligados al habla. Están ligados al habla. Difamamos con nuestra lengua, engañamos con nuestra lengua. La hipocresía claramente se practica con la lengua. Entonces, ¿qué hay en la cultura del reino? Un nuevo vocabulario. Un nuevo vocabulario. Nuevamente, necesito aclararle esto para que usted lo entienda. La cultura de este mundo en el que vivimos va determinando el uso de las palabras. Hubo un famoso conductor en televisión, empezó en Canal 5 y después vino al Canal de las Estrellas. Ese famoso conductor que usaba una gorra y que fue muy famoso en los años 90, con su permiso, puso de moda la palabra güey. Ahí está en la cultura. A los pocos años, tú escuchabas a creyentes saliendo de la iglesia, saludándose, dándose la mano y dándose ese saludo. ¿Por qué? Porque la cultura de este siglo permeó. Entonces, a mí me ha tocado corregir a una serie de hermanos cuando me han querido decir con ese nombre. Yo les digo, en la Biblia somos hermanos. En la cultura del reino somos hermanos, no somos animalitos. Y de esa manera, hermanos, pudiéramos contar y contar y contar y seguir contando
cómo la cultura nos ha permeado y cómo nosotros hemos estado abiertos para que eso suceda. Ahora, hermanos, si su vocabulario no ha sido transformado por el poder del evangelio, háganos un favor a los que sí somos creyentes y a los que sí amamos al Señor. No diga que es cristiano. No diga que es cristiano cuando de su boca siguen saliendo sapos y culebras de lunes a sábado y el único día cuando no salen esas culebras es el domingo por la mañana. Porque usted no tiene un nuevo vocabulario. Usted tiene el vocabulario de esta cultura, pero el vocabulario de la cultura del reino es un vocabulario que edifica, que bendice, que consuela, que exhorta en amor. No que llama despectivamente a nadie. No que responde cuando hay una situación de alarma con una palabrota. No, ¿por qué? Porque estamos desechando toda malicia. ¿Y por qué estamos desechando toda malicia? Porque hemos nacido de nuevo. Y luego yo sé lo que me van a decir, ay, pastor, es que a mí se me salen. Pues sí, pero se te salen el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, se te salían en el 2005, se te salen en el 2010, se te salen en el 2020. Reacciona. Tenemos un nuevo lenguaje. Tu lenguaje tiene que ser puro, santo, como el Dios al que servimos. Número 5, se recibe en el reino un nuevo rechazo a tu identidad. Sí, es claro. Antes que ese hablaba antisonantemente, pero que ahora su vocabulario ha cambiado, va a ser rechazado. Ese que antes mentía, pero que ya no miente más, va a ser rechazado. Primera de Pedro 2:4. Y viniendo a él como a una piedra viva desechada por los hombres. ¿Cómo? Desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. ¿Cómo fue la vida de Cristo aquí en la tierra mientras él predicó? Fue rechazada por los hombres. ¿Qué debe decirle un pastor a un nuevo creyente que viene después de 2, 3 semanas de estar en Cristo? Y ese creyente dice, pastor, es que me están rechazando ahí donde yo trabajo. Bueno, un pastor que entiende esto le va a decir, mijito, bienvenido al equipo. De eso se trata. Te van a rechazar hoy, te van a rechazar mañana. Y tenemos que guiar a la gente a este pasaje. Cristo fue rechazado, fue desechado por los hombres. Número 6, el reino causa que tú veas la vida diferente. Primera de Pedro 2:9, que ya leímos, nos asegura esto. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hemos sido un pueblo adquirido por Dios para su posesión. Entonces, según Pedro, vivimos en la luz y ya no en tinieblas. Por eso tenemos nuevas perspectivas, tal como Jesús lo menciona en Mateo 5-7. Ahora piensa en esto. La cultura donde tú y yo estamos, la heredamos. La cultura mexicana, la cultura latina, como tú lo quieras ver, es una cultura que nosotros heredamos. ¿Cómo la heredamos? Por nuestro nacimiento natural. Por nuestro nacimiento natural, nosotros sabemos que comemos tortillas de maíz, tortillas de harina, frijoles. Que hablamos golpeado o que hablamos cantadito. Por cuestión cultural. O como algunos anglos, cuando se refieren a los mexicanos, dicen que no les vistes el nopal en la cara. Digo, no lo estoy haciendo despectivamente, o sea, quiero que entiendan esto. Yo veo un ojo rasgado y yo sé que tiene ascendencia de China, de Japón, de Corea, de cualquiera de estos países, pero no estoy preguntando, oye, ¿eres suizo? Pues no, porque culturalmente su rostro me está diciendo que es de una parte de Asia donde mayormente se tienen los ojos rasgados. Ahora piensa lo que Pedro nos está diciendo.
Heredamos la cultura del reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo dice Pedro que nacemos? Nacemos de nuevo en la cultura del reino. Entonces, ¿cómo heredamos la cultura del reino? Por el nuevo nacimiento que es espiritual. Entonces, mira, hermano, todos aquí tenemos o somos herederos de una cultura por nuestro nacimiento físico. Pero cuando nacemos de nuevo, se nos hereda una cultura por ese mismo nacimiento, una cultura que es gloriosa y que es espiritual para nosotros y que tenemos que conocer y que tenemos que distinguir y que tenemos que apropiarnos de ella. Entonces, letra B, Pedro explica que la cultura del reino de Dios posee un propósito de expansión, perdón. Pedro va a decir que esta cultura del reino posee un propósito de expansión. Entonces, vean ahí esto. Número 1, debemos ser muy diferentes a este mundo, pero no aislados. Véanlo ya con lo que hemos dicho. Si hablas diferente, vas a ser diferente. Pero eso no significa que te vas a aislar. Esta fue la oración de Juan, de Jesús en Juan 17, perdón. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, seguimos aquí. Seguimos aquí. No estamos aislados, pero somos diferentes. Somos diferentes. Número 2, esta no es una conquista natural, sino una sobrenatural. ¿Cómo la cultura que tú y yo representamos crece? A través de una conquista que no es natural, sino sobrenatural. Vamos predicando el evangelio, vamos anunciando el evangelio, vamos proclamando las buenas nuevas de la salvación y algunos van creyendo. ¿Cómo creen? De una manera sobrenatural. Tú puedes estar en un mismo lugar, estás compartiendo del Señor en ese lugar, hay 5, 4 no creen y uno cree. Y luego la pregunta que un predicador novato se pudiera hacer es decir, bueno, ¿y por qué no creyeron los 5? Bueno, ahí está el asunto. Dios te demanda fidelidad al proclamar la palabra, pero Dios no te demanda resultados en este sentido. El mismo mensaje que tú proclamaste a esos 5 fue el mismo. Pero de una manera sobrenatural, el Señor abrió el entendimiento de esta persona y vino al reino de Dios. Número 3, debemos de permanecer en el propósito de penetrar en cada cultura y discipular a las naciones. Necesitamos entender que esto sigue siendo firmemente el propósito de la iglesia. Penetrar en cada cultura y discipular a las naciones. Mateo 24, 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo pudiera agregar a esto la gran comisión que nos mandata, que nos ordena, no nos sugiere, no nos recomienda, nos manda a ir a todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas hasta el fin del mundo. O yo pudiera ir a un par de citas de Apocalipsis donde se nos recuerda que un día estaremos delante del trono de Dios de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Reunidos delante de Dios. Hubo un predicador escocés del siglo XIX, Alexander Maclaren, y él comentó, el mundo saca sus ideas acerca de Dios, principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios. Nos interpretan mucho más de lo que leen la Biblia, pues a nosotros nos ven mientras solo oyen acerca de Jesucristo. Lo que ese predicador dijo es interesante.
La gente a la que nosotros proclamamos el evangelio posiblemente nunca va a abrir una Biblia. Nunca va a saber quién era Pablo, Pedro, Juan, Judas, Jacobo, pero te van a ver a ti. Y la forma como muchos de tus amigos y familiares van a traducir la vida cristiana es como tú la vivas. Si ellos traducen que la vida cristiana es medio floja, no es porque la vida cristiana es medio floja. Ellos traducen que la vida cristiana es medio floja porque te están viendo a ti. Si ellos ven que la vida cristiana es medio fría, es porque te están viendo a ti. No conocen a nadie más. Pero el único representante de Cristo eres tú y yo. O eres tú en ese momento en determinado. Entonces te van a ver a ti. Inciso C, la cultura del reino causa balance en nuestro amor por la familia de Dios y por las familias de la tierra. Esta cultura del reino nos va a balancear y nos va a ayudar a pensar en cómo amamos a la familia de Dios. Como Gálatas nos dice, cuando nos habla de servir a la familia de Dios, y él dice mayormente a los de la casa o a los de la familia del Señor. Bueno, servimos a la familia de Dios, pero seguimos teniendo la intención de poder servir a otras familias y esto causa balance. Entonces, en los minutos que me quedan, aunque veas muchas rayas, vamos a ir por ellas. Número 1, tienes que pensar en la familia de Dios. Como tú, como parte de la cultura del reino, puedes bendecir y puedes ayudar a la familia de Dios de una manera significativa. Bueno, ¿cómo ves esa forma como la familia de Dios puede involucrarse para bendecir o para hacer algo? Es simplemente como un ejemplo rápido de esto, ¿no? Cuando Abraham había puesto en su corazón venir para la conferencia de portavoces, yo le dije, no, tú llega, acá te cubrimos, te proveemos todo lo necesario para que eso no pueda ser gravoso para ti. Entonces, pero estuvimos un par de veces en algún lugar donde teníamos que pagar la comida y la verdad es que nunca nadie me dejó pagar su comida, porque siempre hubo alguien que me dijo, pastor, déjame bendecir al hermano que vino de tan lejos y pagar sus alimentos. Adelante. Y a la siguiente comida, pues adelante. Pero a nadie le dije, le vamos a cubrir sus alimentos. ¿Lo ven? Esta es pensar en la familia de Dios. Esto es decir, bueno, aquí hay alguien que ha hecho un esfuerzo para llegar a nuestra ciudad, vamos a bendecirlo. ¿Lo ven? Esta es la familia de Dios. Esta es la familia de Dios que cuando sabemos de una enfermedad o de una necesidad en la vida de nuestro hermano, oramos, visitamos, le bendecimos, le fortalecemos en medio de en medio de la lucha que está viviendo. Pero lo que va a balancear aquí esto es, número 2, vivimos como peregrinos y extranjeros en una cultura extraña. Vean eso. Si toda la vida cristiana fuera dentro de estas 4 paredes, a lo mejor nos iría bien. A lo mejor. Está como cada año que tenemos un campamento, al final vienen 2, 3 hermanitas y me dicen, pastor, está bien cortito, 3 días, ¿por qué no lo hacemos toda la semana? Ay, hermana, si usted supiera. Si usted supiera. Pero el asunto es este. Pensamos en la familia de Dios y luego vivimos como peregrinos y extranjeros en una cultura que es extraña. Y Pedro nos va a decir qué hacemos con esta cultura que es extraña en los versos 11 al 17, donde vamos a terminar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Mantén las diferencias obvias. Mantén las diferencias obvias. En otras palabras, no te camuflajees, no seas camaleón. Si tu hablar es santo, tu hablar permanece santo.
Si tus ojos no ven a donde no tienen que ver, tus ojos se quedan paralizados. Amados, dice el verso 11, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pedro no dice que la cultura del reino te quita de estas pasiones del alma. No, no dice que estas pasiones del alma van a dejar de presentarte resistencia o lucha. ¿Qué dice que tengo que hacer? Abstenerme de ellas. Vean que la forma como Pedro lo va a introducir es de una manera muy amorosa. Los llama amados hermanos. La causa por la que son amados hermanos es porque Cristo los compró a precio de sangre. Esta es una manera tierna y amorosa en la que el pastor Pedro comienza a ayudar en las aflicciones y en los dolores que estos hermanos tenían para que ellos glorifiquen al Señor. Y por eso les recuerda, somos peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros no es nuevo en el vocabulario de la Biblia. Fue la manera como el Antiguo Testamento se refirió a la nación de Israel. Mientras la nación de Israel estuvo por 40 años sin tener una tierra, ellos fueron peregrinos y extranjeros en muchos lugares. Pero aquí Pedro lo va a aplicar al pueblo de Dios que está en el exilio. Estamos en el exilio, hermanos. Oh, pastor, pero yo soy mexicano. Estás en el exilio si eres parte de la cultura del reino de Dios. Hay un famoso erudito bíblico, conocedor de varios idiomas, que tiene un programa famoso. Y siempre que él se presenta o siempre que él se despide, ahora no recuerdo, cuando él dice dónde está grabando su podcast, él dice desde el exilio. Es un español que reside en los Estados Unidos, creo que reside en los Estados Unidos. Pero cuando está ahí, él dice desde el exilio. Hermanos, ¿te ves desde el exilio? Pedro ve a los cristianos en el exilio. Esta no es nuestra casa. Nuestra casa definitiva o nuestra casa final es el cielo, y por eso Pedro los está animando para decir, ustedes realmente son peregrinos y extranjeros. En otras maneras, estamos en el exilio. Estamos de paso, estamos caminando hacia la santación, como dicen otros pasajes. Ahora, deténgase en lo que Pedro dice, que tenemos que abstenernos, pasiones carnales. ¿Qué son estas pasiones carnales? Bueno, habla de nuestro carácter y de cómo nuestro carácter ofrece batalla contra el nuevo corazón que Dios le ha dado al creyente. Estas pasiones no son malas en sí mismas, pero pueden pervertirse por nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, véalo bien. Cuando una pareja intima de manera sexual, ese es un regalo de Dios para esa pareja. No hay nada de malo en que dos esposos que están en pacto matrimonial sientan esa pasión o ese deseo. Es bueno. Dios lo ha limitado, sí. ¿A dónde lo ha limitado? Al hogar, al matrimonio, a la casa. Pero si esa pasión me domina o me pervierte y yo no la sujeto al Señor y me lleva a tener un corazón libre, un pensamiento abierto, entonces yo voy a andar de casa en casa. Y entonces eso es no tener sujetas esta pasión carnal. Es todo lo contrario. Esa pasión carnal te está dominando. Estas pasiones carnales presentan una batalla contra el alma que se describe como una batalla militar, cuyo propósito es destruir tu propia alma. Toda pasión que nos pueda gobernar tiene como meta destruir tu propia alma. Y solo estoy hablando de una, pudiéramos hablar de muchas. Vean cómo Pedro más tarde lo va a decir, 1 de Pedro 4, 2, 3. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho
lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. ¿Lo ves? Ese tiempo ya quedó atrás para alguien que está en la cultura del reino. Lo segundo que Pedro va a decir aquí es, permite que los principios del reino causen excelencia en los aspectos fundamentales de la vida. En los aspectos fundamentales de la vida. Un creyente, como tú y como yo, está llamado a la excelencia, no a la mediocridad. No a la mediocridad, sino a la excelencia. Verso 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnien como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Bueno, en el día de Pedro, los creyentes habían sido acusados de forma injusta y algunos cargos que se habían levantado contra los creyentes eran haber incendiado Roma, se les acusaba de ser ateos, caníbales, inmorales, desleales al emperador, de propagar costumbres ilícitas, de difamar a los dioses y de alborotar de forma general las ciudades. Pedro nos recuerda en este verso que estamos siendo vigilados continuamente. Esa es una realidad. Vivimos entre paganos que exigen una conducta cristiana. ¿Te puedes dar cuenta de eso? Vivimos entre paganos que exigen una cultura cristiana. No barrió la calle. ¿Y eso qué es, hermano? Salió cambiadito, bañadito y hasta saco se puso, pero ve la cochera. O ve su jardín. ¿Ves? Vean cómo lo amplifican en el capítulo 3, verso 16. Teniendo buena conciencia para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. O el 4:4. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Estaba escuchando a un predicador en una clase hace unas semanas y él estaba hablando del problema de la ira o del pecado de la ira. Y entonces estaba contando una historia de que estaba enseñando a su iglesia acerca de tener dominio propio y cuando sale de la iglesia de haber dado este mensaje, sube a sus dos hijas jovencitas y a su hijo adolescente detrás del carro y va por una de las avenidas principales de Panamá. Y mientras él va avanzando en uno de los altos, viene un joven de estos que están ahí en los cruceros y pasa por el carro y se detiene en un momento y luego regresa y se asoma por la ventana donde están las hijas y comienza a darles algunas palabras de ofenderlas y finalmente él va a tirar besos en su espejo y dice este pastor que a su vez era el padre de estos, yo sentí que un fuego me entraba por dentro, ¿no? Y estaba listo para bajarme y golpear a este muchacho, pero en eso yo mismo recordé, acabo de enseñar sobre dominio propio y tengo que ejercitar dominio propio ahora sobre mi vida. Bueno, el joven después vino y se puso frente a mi ventana como queriendo burlarse y enfrentar mi autoridad. Y en ese momento yo le pedí tanta gracia a Dios que lo único que se me ocurrió hacer fue tirarle un beso. Dice, después yo manejé hasta mi casa, nos bajamos de la casa y entonces mis dos hijas me dijeron, papá, has predicado el mejor mensaje que nosotros hemos escuchado en toda nuestra vida. Y no fue en la iglesia, fue en el crucero cuando tú lanzaste un beso en vez de una ofensa o en vez de un golpe. Entonces dice este pastor, han pasado los años,
ellas ya no están en casa, ellas han visitado muchas iglesias a donde han tenido que congregarse por cuestiones laborales y de trabajo, dice, pero yo me siento tan avergonzado, dice, tan avergonzado cada vez que ellas dicen, el mejor pastor que nosotros hemos tenido es nuestro papá, porque no solamente nos enseñó dominio propio detrás de un púlpito, sino que cuando tuvo que ejemplificar lo que era dominio propio en un crucero importante del Panamá, entonces nos lo predicó. Entonces, finalmente lo que él dijo es esto. Seguramente se han olvidado de 3,000 mensajes que me han escuchado, pero del único mensaje que no se olvidan es cuando este hombre, por la gracia de Dios, pudo tener dominio propio sobre su vida. Increíble, ¿no? Bueno, lo que sigue, honra y ayuda al gobierno civil, proveyendo paz y un ambiente de quietud. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, y a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno, ellos estaban viviendo en un día duro, donde que Pedro dijera sométanse al rey no era fácil. El rey era Nerón, un emperador romano que fue implacable con los cristianos. Y Pedro les escribe y no levanta una revuelta ahí política o bélica para ir en contra de Nerón. No, les dice a los cristianos, sométanse. La expresión allí estar sometidos se refiere a colocarse debajo de o subordinarse voluntariamente a la autoridad de. Es un sometimiento voluntario para que ellos estén bajo la autoridad de este rey tan perverso o de este emperador tan perverso. De hecho, es un vocablo militar que significa disponerse bajo las órdenes del comandante. Toda autoridad aquí se presenta de forma general, aunque el verso siguiente se especifica, nos sometemos por causa del Señor. Aunque el hombre puede ser perverso, nuestra motivación a Dios es lo que debe gobernarnos. Y Pedro va a llamar en varias ocasiones a que en esto se haga la voluntad de Dios. En el 3:17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En el 4:2, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no por las pasiones humanas, sino por la voluntad de Dios. En el 4:19, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Cuando el creyente hace llamar o cuando el creyente hace la voluntad de Dios, hace callar a sus adversarios. Ese es el mismo término que poner un bozal a un animal. Entonces la idea de Pedro aquí es necesita silenciar a esas personas. ¿Cómo lo hacemos? Porque estamos dominados por la cultura del reino. Yo conocí a un misionero que cuando estuvo en el país sirvió al Señor en el estado de Chiapas. Este hombre hacía muchas cosas en la obra del Señor, pero entre una de esas cosas que hacía es que era trailero y tenía la posibilidad de desplazar mucha ayuda al estado de Chiapas. Pero él decía, las veces que yo lo oía hablar, él decía, pero yo tengo un tremendo problema cada vez que tengo que cruzar la Ciudad de México. Y él decía, siempre acuérdate de mí cuando estoy en un viaje y pide al Señor cuando yo tenga que cruzar por la Ciudad de México porque me han quitado un montón de cosas, me han multado, han hecho conmigo y cuando ven que soy gringo es peor, dice. Hasta que un día le pregunté, ¿cómo te ha ido últimamente cuando has cruzado las? Oh, dice, bendito sea el Señor, que un día me iluminó. Entonces me puse a escribir un folleto. Y en ese folleto me basé en Romanos 13 y ese folleto decía, si tú eres policía, si tú eres soldado, si tú estás en tal corporación, porque pues hemos tenido tantas corporaciones, ¿no? Realmente tú eres un siervo de Dios. Entonces dice, cuando a mí me detenían, entonces yo tomaba el folleto
Yo bajaba y yo le decía, agente, antes de que me vaya a multar o antes de que me vaya a pedir papeles, déjeme decirle algo. Gracias por lo que usted está haciendo. Yo soy un hombre cristiano, temeroso del Señor. Es un honor para mí estar frente a un siervo del Altísimo. Y aquello se asustaba. ¿Cómo que siervo del Altísimo? Permítame leer este folleto. Y entonces él comenzaba a leer. Y él decía, usted, yo estoy bajo autoridad y usted es un siervo del Señor. Haga conmigo lo que quieran. Oh, mi hermano, a partir de ahí puedo pasar gloriosamente por la Ciudad de México, me decía. Porque en cuanto yo les digo que son siervos del Señor, hasta ahora me dicen, permítanos escoltarlo, lo vamos a llevar hasta que salga de la Ciudad de México y que no tenga ningún otro problema. Lo siguiente, para terminar, vive responsablemente, ya que la libertad no existe aparte de la responsabilidad. Vive responsablemente. Verso 16. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Pedro asume en estos versos que sus sufrientes oyentes desean la libertad, así que les declara, háganlo, vivan como si fueran libres, háganlo. Vivan como si fueran libres. Hermanos, la sumisión es una gran virtud cristiana. La sumisión no es sinónimo de esclavitud. La sumisión es una gran virtud cristiana donde tenga que vivirse, o donde tenga que expresarse la sumisión. Si yo me someto por amor al Señor, eso no es carga, eso es una bendición. Sumisión no significa negación a la libertad en Cristo, sino una parte de cómo nosotros respondemos a Cristo. El punto claro aquí es que no usamos esta libertad como pretexto para la rebelión o como una licencia para pecar. Y Pedro va a terminar diciéndonos un par de cosas. Mientras más servimos, más libres seremos. Mientras más servimos, más libres seremos. Empleamos esa libertad para convertirnos en servidores de otros. De esta forma seguimos siendo esclavos, sí, pero ya no al pecado, sino al Señor que nos ha salvado. Vean cómo Pablo lo expresa en Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, habiendo sido libertados del pecado. Entonces, en el verso 17, para terminar, Pedro nos va a dar una teología sobre la ciudadanía y lo va a hacer en 4 exhortaciones. Estas 4 exhortaciones son verbos que hablan de mantener constantemente esa actitud. Estos 4 verbos deben de ser deben de ser algo que nos distinguen en todo momento. Bueno, ¿cómo termina Pedro? Honra a todos. Honra a todos. En otras palabras, no hay discriminación. Con esto reconocemos que las personas portan la imagen de su creador. Imago Dei. Entonces respetamos a toda autoridad. Se refiere a una actitud interior de respeto. Esa es la razón por la que los padres deben respetar, por la que los hijos deben respetar a sus padres. Esta es la razón por la que las esposas deben de respetar a sus esposos. Esta es la razón por la que los empleados deben de respetar a sus jefes. Esta es la razón por la que ovejas deben de sentir respeto por sus pastores. Esta es la razón por la que en cualquier lugar donde tenemos una autoridad, respetamos esa autoridad, porque la Biblia nos manda hacerlo. Segundo, dice Pedro, ama a los hermanos.
ama a los hermanos. Esa es una forma segura en la que el evangelio sigue siendo efectivo. Juan 13, en esto conocerán que sois mis discípulos y se amaren los unos a los otros. Pedro va a agregar esta expresión de amar a los hermanos varias veces, en el 1:22, en el 3:8, en el 4:8, en el 5:14. Tercero, dice Pedro, teme a Dios. Teme a Dios. Si yo temo a Dios, si tú temes a Dios, vas a ir bien, vas a avanzar en la vida, vas a caminar en la vida, vas a transitar en la vida. Y finalmente él dice, honra al rey. Honrar al rey ahí es una expresión clara, es una consecuencia de nuestro temor por el Señor. Entonces, si cumplimos estos 4 mandatos, seremos bendecidos, pero también tendremos una actitud de glorificar al Señor en todo lo que hagamos. Entonces, yo creo que la historia de la música nos regala un claro testimonio de cómo podemos vivir glorificando al Señor en todo momento y circunstancia. Se dice que Juan Sebastián Bach, cuando se sentía satisfecho con sus composiciones, escribía al final de ellas o al inicio en algunas ocasiones SDG. SDG. La traducción de esas 3 letras, SDG, Soli Deo Glory. O en español, solo la gloria a Dios. Decía que a través de su música quería hacer que resonara la belleza y la gloria de Dios tan agradable, primero para Dios y después para las personas que lo escucharían. Creía que la gloria de Dios suena gratuitamente a lo largo de la creación, trayendo gozo allí donde es apreciada y merece la pena vivir por ella y promoverla. Entonces, hermanos, al cierre, yo simplemente quisiera recordar esto. Que nuestro vivir, que nuestro actuar, que nuestro comportamiento como hijos de Dios en esta cultura sea realmente como lo que somos, una contracultura, dominados por que nuestra filosofía de vida esté dominada por el evangelio, por la palabra de Dios y no por esta cultura. Y entonces nos unimos al final con Pablo en Romanos 11:36 para decir, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Dígalo conmigo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Puestos de pie y oremos. Señor, estamos agradecidos esta tarde por tu amor. Estamos agradecidos esta tarde porque tú eres bueno. Estamos agradecidos esta tarde porque tú eres maravilloso y porque nuestras vidas pueden amarte, pueden adorarte, pueden exaltarte. Señor, ciertamente vivimos en un mundo que no te ama. Ciertamente vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo con pensamientos dominados por la cultura, palabras dominadas por la cultura, acciones dominadas por la cultura que permean, que pueden golpear, que pueden dominarnos, que pueden lacerarnos y en muchas ideas y situaciones hasta pueden llevarnos a tener pensamientos que son contrarios a ti. Pero en todo esto tú nos demandas que te glorifiquemos. Tú nos demandas que nos podamos dar a ti en toda dádiva, en todo acto de glorificarte a ti, en toda expresión de poder centrarnos en ti. Así que yo te pido que nos ayudes a poder ser dominados y controlados claramente por tu palabra, por el evangelio y poder ser tocados por ti para que podamos adorarte a ti, exaltarte a ti en todo momento y en todo lugar. Señor, ¿cómo entramos a esta cultura? ¿Cómo entramos a este reino? Bueno, Señor, no llegamos allí queriéndonos agregar, queriéndonos sumar a un grupo de personas. Llegamos allí por el nuevo nacimiento. Así que yo quiero hacer 2 cosas, Señor, antes de terminar este tiempo.
quiero rogarte que si alguno aquí presente o alguien en transmisión no ha nacido de nuevo, tu Espíritu Santo pueda tocarle. Tu Espíritu Santo pueda darle la oportunidad de acercarse a ti, de reconocer sus pecados, sus faltas, de reconocer que ha sido permeado y dominado por la cultura y que por esta razón no puede venir a ti, Señor. Yo te pido que tu Espíritu siga transformando y tocando esos corazones. Pero a la vez, Señor, yo quisiera darte gracias porque has tenido a bien que nosotros nazcamos de nuevo cuando no lo merecíamos, cuando no éramos dignos, cuando no había una sola razón en mi vida para que me salvaras. No la había. Así que por ende, no hay nada de lo cual yo pueda jactarme de mi propia salvación, sino solamente puedo venir delante de ti y decirte gracias, Señor, porque quisiste salvarme. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, precioso Salvador. Gracias te doy porque has tenido a bien atraerme a ti por medio de tu Espíritu Santo y llevar a cabo este milagro tan glorioso, tan sorprendente. Te adoramos y te bendecimos, porque mientras lleguemos a Sión, tú seguirás formando a tu pueblo. Y lo harás a través de todo esto que ya hemos dicho, de pruebas, de luchas, de angustias, a través de unirnos a tu familia, a través de ser parte de tu iglesia. Lo harás a través de la cultura del reino, formándonos y llamándonos y retándonos a desechar esta cultura de la tierra y abrazar la cultura del reino. Así que pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.